El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Los 1000 años, no una esperanza falsa. Para que durara 1000 años, un reino verdaderamente tendría que ser bueno, fuerte. Un gobierno real de esa índole no podría ser planeado, instalado ni mantenido por meramente un hombre o una sucesión de hombres. No hay reino de hechura humana en las manos de reyes de línea familiar alguna que haya durado alguna vez un periodo que siquiera se acerque a 1000 años. Entonces, ¿qué se puede decir de un reino en las manos de un solo individuo que continuara siendo el monarca por 10 siglos? Una imposibilidad. Jamás ha habido un hombre que haya vivido tanto tiempo. Según los más antiguos registros genealógicos, el hombre llamado Matusalén del sudoeste de Asia fue el hombre que más larga vida ha tenido en la tierra. Pero ni siquiera él cumplió el milenio. Le faltaron 31 años. En nuestros propios tiempos modernos, la expectativa de vida que se le ha fijado al hombre está muy distante de esa edad extraordinaria. En los países más adelantados de este día, esa expectativa de vida ha sido llevada con ayuda de la ciencia médica a una duración de menos de 70 años. A la mujer se le ha reconocido una posibilidad de vivir aproximadamente 6 años más que el hombre. Por eso queda fuera de consideración la gobernación real por 1000 años por un solo hombre o una sola mujer, prescindiendo de lo bueno o buena que los súbditos pudieran pensar su gobernante fuera. Lógicamente, pues, no estamos hablando de un reino milenario desde ese punto de vista humano. Nosotros, así como muchos millones de otras personas que todavía viven, podemos, como observadores personales, recordar el esfuerzo más reciente que se hizo por lograr un gobierno que durara 1000 años. Este plan de 1000 años fue el de Adolfo Hitler, dictador nazi de Alemania de 1933 a 1945. Poco después que los Estados Unidos se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial, se obtuvo información acerca de este plan nazi por medio de documentos nazis prendidos y de agentes alemanes que habían sido arrestados y de otras fuentes diversas. Este plan tenía como objetivo un orden mundial nazi que Hitler le impondría despiadadamente al mundo de la humanidad si resultaba triunfante en la Segunda Guerra Mundial. En él se pintaba un cuadro de lo que virtualmente sería un programa de esclavos, los obreros del cual serían reclutados de países no germánicos. Este plan abarcaba los siguientes 1000 años. El líder nazi Hitler, que vino del país de la familia de reyes de los Habsburgo, Austria, evidentemente pensaba en el sacro o santo imperio romano germánico, que duró desde el año 962 hasta el
1806. De hecho, las palabras de un sacerdote católico romano nos muestran eso. Hablando en la noche del 16 de febrero de 1940 a un auditorio que atestó el Salón Memorial Continental de Washington, D.C., el doctor Edmund A. Walsh, miembro del Consejo de la Escuela de Servicio Diplomático y Consular de la Universidad de Georgetown, señaló que el objetivo de guerra de Alemania era un restablecimiento del Santo Imperio Romano. El doctor Walsh dijo que había oído a Adolfo Hitler decir que el Santo Imperio Romano, que era un imperio germánico, tenía que ser restablecido. Times de Nueva York, 17 de febrero de 1940. Jactanciosamente el Führer nazi Hitler había dicho: el Reich, imperio nacional socialista, durará 1000 años. Pero su jefe de la policía, Heinrich Himmler, mostró mayor confianza y respondió 10.000. Habiendo emprendido su egocéntrico plan, nada satisfaría a Hitler sino gobernación mundial o arruinamiento mundial. En el libro The Last Days of Hitler, los últimos días de Hitler, el autor H.R. Trevor Roper dice: siempre se entendió que Hitler se apegaría a su programa original Weltmacht oder Niedergang, poder mundial o ruina. Si no podía obtener el poder mundial, entonces, según el consenso de todos los que lo conocían, haría que la ruina fuera la mayor que él pudiera causar. Al enterarse de esto, y con buena razón, algunos se sentirán inclinados a exclamar: ¡qué parecido al diablo! Sea como fuere, no hubo ningún restablecimiento del Sacro Imperio Romano, como habían esperado muchas personas de la región de Hitler, y el plan de 1000 años nazi fracasó dentro del espacio de 12 años. Puede que Hitler, que pretendía hacerse gobernante mundial, no haya aprendido la lección, pero él chocó directamente contra la realidad dura e inamovible que un gobernante mundial mucho tiempo antes tuvo que aprender de mala manera. Este fue un hombre no germánico, no ario, que gobernó por más tiempo que Hitler, es decir, por 43 años. Fue el rey de Babilonia y tenía un nombre largo, Nabucodonosor. Podemos reconocerlo como el conquistador mundial semita que destruyó la ciudad judía de Jerusalén en el año 607 antes de la era cristiana y que deportó a poblaciones completas tal como lo hizo Hitler, arrastrando a los judíos sobrevivientes, en su mayoría al destierro, en lejanos territorios babilonios. Entre las personas deportadas estuvo el profeta semítico Daniel de la tribu judía de Judá. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño al que dio gran importancia, y este esclavo, el profeta Daniel, fue el único que pudo interpretarlo. La interpretación de Daniel se realizó. Un año después del sueño, Nabucodonosor, como cabeza de la potencia mundial babilónica, comenzó a jactarse gloriándose en su ciudad capital de Babilonia sobre el río Éufrates. Apenas había terminado de jactarse cuando oyó una voz procedente de lo invisible, del cielo, diciendo palabras que él había oído en su sueño. En el propio relato que da Nabucodonosor acerca de esto, conservado por el profeta Daniel, escribe
A ti se te dice, oh Nabucodonosor, el rey, el reino mismo se ha ido de ti y de la humanidad te están echando, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que a quien Él quiere dárselo, se lo da. Daniel 4, 29, 32. ¿Qué pasó inmediatamente después de esto? Se comprende por qué lo que entonces sucedió no fue conservado para nosotros en los registros históricos babilonios, o por qué todo registro que de ello hubiera hecho un cronista babilonio fue removido o destruido. Pero por inspiración se hizo que Daniel, profeta honrado y fiel a la realidad, que estuvo envuelto personalmente en este asunto, escribiera un registro de esto, de modo que nosotros pudiéramos consultarlo más de 2 milenios y medio después. El orgulloso rey Nabucodonosor fue herido instantáneamente de locura, y no fue su muy reverenciado dios Marduk o Merodac quien lo hirió, fue el Dios Todopoderoso que predijo su locura, el que hirió al jactancioso rey, el rey que había destruido el templo sagrado de Jerusalén en 607 antes de la era cristiana. Y tal como se lo dijo y se ordenó, 7 tiempos pasaron literalmente sobre el rey Nabucodonosor, mientras él mascaba hierba dementemente como un toro allá en el campo cercano. El rey demente no cometió suicidio como lo hizo Adolfo Hitler en 1945, precisamente mientras su ciudad capital de Berlín caía en las manos de los ejércitos rojos comunistas de Rusia. Al fin de los 7 años de locura de Nabucodonosor, su heridor divino lo sanó y lo restauró y le restauró el juicio. ¿Aprendió su lección el rey de Babilonia? Podemos determinar esto por su propio registro, según lo conservó para nosotros el profeta Daniel. El relato dado en primera persona dice así: y al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé a los cielos mis ojos y mi propio entendimiento empezó a volverme, y bendije al Altísimo mismo y a aquel que vive hasta tiempo indefinido, alabé y glorifiqué, porque su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido y su reino es para generación tras generación. Y a todos los habitantes de la tierra se les está considerando como meramente nada, y él está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no existe nadie que pueda detener su mano o que pueda decirle: ¿qué has estado haciendo? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y porque a los que andan con orgullo él los puede humillar. Nabucodonosor mismo nos dice que fue restaurado al trono de la potencia mundial babilónica, la tercera potencia mundial de una sucesión de 7 potencias mundiales de las cuales se habla en la Santa Biblia. Poca cuenta se dio él de que aquel periodo de 7 tiempos, en el cual demostró que no estaba capacitado para gobernar,
era una representación profética de un periodo de 7 tiempos de mayor duración, los tiempos de los gentiles. Poca cuenta se dio él de que durante aquellos 7 tiempos mayores, 5 potencias mundiales dominarían la tierra: la babilónica, la medopersa, la griega, la romana y la británico-americana de los tiempos modernos. Poca cuenta se dio Nabucodonosor de que aquellos 7 tiempos, que abarcaban en totalidad 2520 años, empezaron en el año en que él desoló a Jerusalén y su templo, y terminarían en el año en el cual el mundo de la humanidad se hallaría envuelto en la Primera Guerra Mundial, 1914. Sí, poca cuenta se dio Nabucodonosor de que al fin de esos 7 tiempos de la dominación gentil en 1914, el Rey de los cielos daría el reino de la humanidad a quien él quería dárselo, a su Mesías, vista por anticipado por inspiración divina. Los políticos de todas las naciones todavía piensan que el reino de la humanidad es lo que les incumbe debidamente y el campo debido para su actividad. Hace mucho tiempo el rey Nabucodonosor de Babilonia pensó lo mismo. Muy recientemente Adolfo Hitler, con su sueño de un sistema político que durara 1000 años, pensó lo mismo. Pero aquel acerca del cual Nabucodonosor se vio finalmente obligado a confesar: su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido y su reino es para generación tras generación. Este todavía resulta ser el gobernante en el reino de la humanidad. Este reino sobre los asuntos humanos todavía es su campo legítimo de interés y funcionamiento. Los políticos mundanos, apoyados por los clérigos de la cristiandad, no han podido detener su mano, ni tienen la autoridad para decirle: ¿qué has estado haciendo? Él no consultó con estos políticos y sus apoyadores religiosos en cuanto a aquel a quien debería dar el reino de la humanidad al fin de los tiempos de los gentiles. En 1914 era cristiana. Los políticos y sus aliados religiosos no tienen esa importancia como consultores, mientras que Él es el Altísimo mismo y aquel que viene hasta tiempo indefinido. Razonablemente, pues, con la palabra de quien como base puede hacerse alguna predicción en cuanto a 1000 años venideros, el hombre no puede predecir siquiera lo que sucederá mañana. Ustedes no saben lo que será su vida mañana, dijo un observador de hace más de 19 siglos. Pero en el caso del Altísimo mismo y aquel que vive hasta tiempo indefinido, esto es diferente. ¿Qué es el tiempo para él? Bien dijo a un hombre que vivió solamente 120 años: 1000 años son a tus ojos solo como el día de ayer cuando ha pasado, y como una vigilia judía antigua de 4 horas durante la noche. Y sobrescrito por un simple sueño de la noche y por la interpretación de que le dio el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, él pudo predecir
lo que sucedería en la historia mundial después de un periodo de 2520 años, que terminó en 1914 de la era cristiana. No podía él con la misma facilidad predecir con exactitud lo que sucedería durante 1000 años que comiencen en algún punto en el tiempo después de 1914 de la era cristiana. Es muy razonable que así sea. ¿Y qué hay si él ya nos ha dado una descripción de este periodo de 1000 años? Entonces, con esas palabras como nuestra base, podemos hablar con confianza de 1000 años venideros. Los que usan palabras derivadas del latín antiguo llamarían a ese periodo de 1000 años un milenio, porque las dos raíces de esa palabra son las palabras latinas mille, y que significa mil, y annus, que significa año. Allá en Grecia la gente llamaría a ese periodo un periodo quiliástico, porque la palabra griega chilia o quilia significa 1000. Por eso, a los que creen en ese periodo particular de 1000 años, se les llamaría quiliastas, así como milenarios. Personas de la cristiandad usan esos términos despectivamente. A pesar de lo oprobio a que uno se expone por parte de los que no entienden, debería haber verdadero interés en este periodo de 1000 años que se acerca. La información acerca de él está registrada en la palabra escrita del Altísimo mismo y aquel que vive hasta tiempo indefinido. Nuestro propio interés creciente en ello no se debe a que estemos acercándonos al año 2000 de la era cristiana, el fin del segundo milenio de nuestra era común. Eso no es lo significativo. Recordamos lo que sucedió cuando la humanidad se acercó al año 1000 de la era cristiana, en fin, del primer milenio de nuestra era común. Acerca de esto, la New Catholic Encyclopedia, Nueva Enciclopedia Católica, dice, bajo el tema milenarianismo, a medida que se acercaba el año 1000, el milenarismo se hizo más corriente debido a que muchos estudiantes de la escatología creían que el séptimo día de la creación se realizaría en la historia humana en 1000 antes de Cristo, y que entonces vendría un glorioso reinado de 10 siglos del Cristo. Entre otras cosas, el fin de 6000 años de la existencia humana en la tierra y el principio del séptimo milenio de la existencia de la humanidad puede llegar muchos años antes del 2000 de la era común. Es bueno que sea así. Hoy, estando el mundo de la humanidad en condición tan lamentable y amenazado de destrucción desde tantos ángulos, hay muchos estudiantes e investigadores de estas amenazas a la existencia humana que expresan dudas positivas de que la humanidad pueda sobrevivir hasta el año 2000 de la era común. No basan su sombrío punto de vista en cuanto a nuestro futuro en algún horario de este libro sagrado tan extensamente esparcido, la Santa Biblia. Basan su punto de vista en las duras realidades de hoy y en la tendencia ahora irreversible
de las cosas que nos envuelve a todos. Estos hombres que hablan con autoridad dan a nuestra raza humana mucho menos de 10,000 años en los cuales vivir en el futuro. ¿Qué razón tiene usted, el lector, para no creerles? Directamente al contrario de estos profetas sombríos que hablan desde el punto de vista puramente humano, el Altísimo mismo y aquel que vive hasta tiempo indefinido alegremente habla de 10,000 años que todavía le esperan a la humanidad y mucho más, los más espléndidos años de toda la historia humana. Esta información que inspira esperanza no es posesión particular de alguna sociedad escatológica secreta de iniciados especiales que tengan el esclarecimiento. Las fuentes de esta valiosa información están abiertamente accesibles a centenares de millones de personas que hablan 1,500 idiomas y dialectos alrededor del globo. Donde quiera que una persona tiene un ejemplar de la Santa Biblia, esta información que alegra la vida le está disponible. Aunque la Biblia fue escrita por hombres simples, hombres imperfectos, que obraron como secretarios o amanuenses, ese libro sagrado no afirma en sus propias páginas que es la palabra del hombre. Es obra de inspiración divina y por eso está escrita en nombre del Altísimo mismo y aquel que vive hasta tiempo indefinido. Hasta este tiempo moderno nuestro, Él acepta la responsabilidad por lo que este libro dice acerca del pasado y del futuro que nos espera. Es el libro de los libros. ¿En qué parte en él, pues, encontramos esta información acerca de esos 1,000 años que vendrán y de las edades de la eternidad que seguirán a estos? Lo hallamos en lo que muy apropiadamente está listado como el último libro de la Santa Biblia. Este resulta ser lo que precisamente su nombre significa: revelación, o sea, quitar el velo. Apocalipsis, oh sí, fue escrito por un hombre quien el Imperio Romano tachó de criminal y puso en la isla penal de Patmos, allá en el mar Egeo y cerca de la costa de Asia Menor, hoy Turquía. Es un lugar verdadero, no tiene nada de mítico. De joven, este prisionero exiliado había sido pescador en el mar de Galilea, en lo que entonces era la provincia romana de Galilea. Era Juan, el hijo de Zebedeo, y su hermano pescador era Santiago. Juan nos dice desde el mismo principio que él le escribió revelación, pero bajo inspiración. Pero, ¿de qué había de ser el libro? ¿Una revelación o un quitar del velo? A medida que leemos la respuesta que debería interesarnos hoy, notemos aquí a quienes asigna Juan la responsabilidad de este libro. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, Revelación 1:1-3, Biblia de Jerusalén. En esas palabras,
porque el tiempo está cerca, escritas hace casi 19 siglos. Hay algo emocionante para nosotros hoy en este siglo XX de la era común, ciertamente. Medido en términos de tiempo, lo que ha de suceder pronto no vendría demasiado temprano ahora, pues de casi 1900 años, especialmente el principio de los predichos 1000 años, podemos determinar mejor el tiempo cuando leemos el relato de Juan acerca de los 1000 años y lo que sucede inmediatamente antes de ellos. Sigamos leyendo desde Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestido de lino y blanco y puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos, a las naciones. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera del Dios Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: venid, reuníos para que el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que reducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la encadenó por 1000 años. La arrojó al abismo, la encerró y puso encima los sellos para que no sedujera más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después tiene que ser soltada por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es la primera resurrección. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó luego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Notamos que la expresión 1000 años se usa 6 veces en ese relato. Notamos también que esos 1000 años empiezan después que hay una batalla entre el Rey de Reyes y los reyes de la tierra, junto con la bestia y el falso profeta. Y entonces se encadena a Satanás, el diablo, y se le abisma. Estos sucesos son parte de lo que ha de suceder pronto. Hasta ahora el mundo no ha tenido nada que pueda compararse con esos acontecimientos. Muy patentemente, pues, esos 1000 años todavía no han comenzado. No significan algún periodo indefinidamente largo, un periodo que no podamos medir con exactitud. Son 1000 años literales. Los estudiantes que afirman que esos 1000 años representan un tiempo de duración indefinida dicen que estos empezaron en el día de fiesta del Pentecostés de 33 de la era cristiana, cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre su congregación cristiana acabada de formar en Jerusalén. Pero este argumento conduce a dificultades e intentos explicativos que son contrarios a lo que verdaderamente les ha sucedido a los cristianos engendrados por el Espíritu durante los más de 1940 años, desde aquel día del Pentecostés, cuando la congregación cristiana vino a la vida espiritualmente hasta ahora. Un milenio literal encaja armoniosamente con el horario o arreglo de tiempos probado de Dios. Lo que esos 1000 años introducirán en la tierra es algo vitalmente necesario para la vida y la felicidad sin fin del mundo de la humanidad. Entonces, sería razonable que nos estuviéramos de examinar cuidadosamente en este mismo momento el cuadro profético del maravilloso milenio que el apóstol Juan tan hermosamente pintó para nosotros. Vea Génesis 5:25 en la Santa Biblia. Punto.